Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Instrucciones para los sinceros e íntegros. Cuidado con los pecados de presunción. Estos pecados hieren profundamente la rectitud del hombre, porque son sumamente inconsecuentes con ella. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro. Salmos capítulo 19, versículo 13. El pecado de soberbia de David es la única excepción al testimonio que Dios dio de su justicia. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Yahweh y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías heteo. Primer libro de Reyes capítulo 15, versículo 5. Los otros pecados de David se descontaron porque no causaban tanta herida a su justicia como este. Igual que un pecado de soberbia es incompatible con la justicia habitual es incompatible con la soberbia habitual. Si un sorbo de este veneno infecta gravemente el espíritu de una persona de virtud, ¿qué mortal será para toda rectitud si el cristiano lo bebe a diario? Como Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Daniel capítulo 1, versículo 8. Nosotros debemos ponernos diariamente bajo un santo compromiso de no contaminarnos con el pecado de la soberbia. Agustín dijo: puedo errar, pero estoy resuelto a no ser un hereje. Puedo fallar, pero por la gracia de Dios trabajaré para no ser un pecador arrogante. Si no quieres ser un pecador arrogante, deja de tomar a la ligera aquellos pecados que parecen menos graves que otros. Cuando la conciencia de David le amonestó por cortar el manto de Saúl, dejó lo que estaba haciendo y se retiró. El tierno corazón de David le reprochó su acción y eso no le permitió asesinar al rey. Pero en otra ocasión, la conciencia de David estaba demasiado dormida para avisarle del peligro y miró con deseo a Betsabé. Como un alpinista mareado que se desmaya, cayó de un pecado escabroso en otro hasta terminar en la honda fosa del asesinato. Cuando se hiela el río, uno se atreve a andar y correr por donde no pondría el pie de estar el hielo roto o quebradizo. Cuando el corazón del cristiano está tan endurecido que puede plantarse en una debilidad sin que su conciencia se quebrante bajo el peso, ¿quién sabe hasta dónde llegará su pecado? Ponte por encima del amor y el temor al mundo. La integridad del cristiano no se eclipsa sin la interposición de la tierra entre Dios y su alma. Ponte por encima del amor al mundo. Esa es una terca raíz sobre la que no crece la hipocresía. Si tu corazón se aferra a algo mundano y lo desea por encima de todo, serás vulnerable al primer consejo de Satanás para conseguirlo. Al cazador no le importa por dónde entra, salta vallas y barrancos, pasa por charcos y barros con tal de cobrarse el conejo. Es un misterio que el cristiano, ungido con el precioso óleo de Cristo, tenga aún gusto por el olor del mundo. Parece que el dulce perfume de las especies, que son las promesas de Dios, deberían quitarle el deseo
de ir tras la caza mundana. El hálito de Cristo en ellas debe colmar tanto los sentidos del cristianismo que los burdos gustos mundanales ya no le plazcan. Esto es así mientras los sentidos espirituales están abiertos, pero igual que un catarro tapona la nariz, la negligencia del cristiano obstruye las virtudes divinas. Cuando éste no puede disfrutar del sabor divino de Cristo, el diablo aprovecha para ponerle delante inmediatamente algún atractivo mundano. Pronto la carne lo olfatea y lleva al cristiano a una caza que termina en dolor y vergüenza. Ponte por encima del temor al mundo. El temor al hombre es un lazo. El cobarde se esconde en cualquier hueco, por sucio que sea, para salvarse. Cuando los más santificados los confronta la tentación, son como los otros hombres. Cuando la reputación de Pedro parecía peligrar un poco, no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Gálatas capítulo 2, versículo 14. En su lugar, daba un paso adelante y otro para atrás, estando a veces dispuesto a comer con los gentiles y a veces no. ¿Por qué? Porque tenía miedo de los de la circuncisión. Guarda tu corazón con una disciplina estricta. El que monta un caballo torpe debe mantener la vista en el camino y la mano en las riendas. Cristiano, así es tu corazón. Puede tropezar en el camino más llano aunque no se vea un problema a kilómetros de distancia. Por tanto, mantén la rienda corta. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Mira de cerca tu corazón a diario para que pueda rendir cuenta de sí. El amo estimula indirectamente a su siervo a robar si no le pregunta de vez en cuando por el dinero que utiliza. Algunos de la época del rey Joás tuvieron a su cargo el dinero de la reparación del templo y no tenían que rendir cuentas porque se sabía que lo hacían fielmente. Segundo libro de Reyes, capítulo 12, versículo 15. Pero no actúes tú así. En su lugar, rinde cuentas a Dios de tu corazón y tu conciencia a diario, para que las tentaciones sutiles de Satanás no desfalquen las inversiones de Dios en ti. Dios te ha puesto muchos talentos en las manos para reparar tu templo espiritual, la salud, la libertad, los días de descanso y adoración, los sacramentos, el compañerismo, la obra de la gracia en ti. Investiga la forma en que gastas cada uno de ellos y podrás ver cómo se adelanta la obra del reino. Es mejor hacerlo a diario porque, aunque no lo creas, tarde o temprano, Dios pedirá cuentas a tu corazón. Consuelo para el creyente sincero que tiene dudas. Puede que seas realmente íntegro, pero la duda te persuade de que no es así. Tengo algunos consejos para ti y confío en que Dios bendiga cada uno de ellos. No pienses que eres un hipócrita porque en este momento no veas evidencia de tu integridad. Los patriarcas tenían el dinero envuelto en sus sacos y llegaron hasta la posada sin saber que lo llevaban hasta abrir los mismos. Hay un tesoro de integridad oculto en muchas almas, pero no ha llegado el momento para ellas de abrir el saco y conocer sus verdaderas riquezas. Miles de cristianos cuyo viaje estuvo marcado por la duda de poseer o no la gracia de Dios han cruzado el abismo y arribado al cielo. La fe sin fingimiento pone al creyente en el arca juntamente con Cristo y cierra la puerta, pero no evita necesariamente que se maree durante el viaje. Lo que se manifiesta de forma que lo podamos ver y poseer es la obra de Cristo, aunque la realidad de nuestra virtud no se vea tan claramente. Dios ha puesto al Espíritu Santo al lado de la verdad de la gracia para atraer al alma a luz y mostrar a sus hijos esa verdad. Solo Él es el gran mensajero que anuncie al hombre su deber. Pero así como el ojo no puede ver en completa oscuridad y no obstante sigue siendo un ojo que ve cuando hay luz, también puede haber verdadera virtud allí donde no existe una percepción de esa realidad. La persona puede buscar febrilmente de culto en culto la integridad que ya tiene, como quien busca su sombrero frenéticamente por toda la casa cuando en todo momento lo lleva puesto.
Subraya lo siguiente como una verdad real. Puede ser que yo sea justo aunque no lo vea claramente. Si bien esta idea no da un consuelo pleno, puede suponer un apoyo hasta que llegue la seguridad, aun cuando no consiga remendar la duda convirtiéndola en plena fe, la apuntalará hasta que el obrero maestro, el Espíritu Santo, venga y, con una palabra de bondad, te haga fuerte en la promesa, único fundamento verdadero para un consuelo sólido. No seas más cruel contigo mismo que lo que serías con un amigo o hasta con un enemigo. Supongamos que alguien a quien no le tienes mucho cariño estuviera en tu casa enfermo, tan enfermo que si le preguntaras si vive, estaría demasiado débil para responderte. Lo encerrarías sin más en un ataúd y empezarías a cavar su tumba simplemente porque no puede decir que sigue vivo. Claro que no. Cuán poca razón tiene Satanás al meterte en la fosa de la desesperación, porque ahora mismo tu virtud no es lo bastante fuerte para defenderse. Date cuenta de que Satanás quiere sembrar duda y temor en tu corazón. Le divierte distraerte con falsos temores si ve que no puede halagarte con esperanzas falsas. En otros tiempos vivías en pecado y te considerabas mejor de lo que eras, pero ahora que tienes algunas de las costumbres santas de Cristo en tu alma, Satanás te amenaza con apariciones de temor. Si no te llama hipócrita, entonces cuestiona la integridad de tu corazón. Vale la pena investigar quién llama y ver si no se trata del mismo viejo acusador llamando a otra puerta. El diablo cuenta con más tentaciones que disfraces tiene un actor para el escenario. Uno de sus disfraces favoritos es el espíritu de mentira, que maltrata tu corazón tierno con las peores noticias posibles, diciéndote que realmente no amas a Jesucristo y que al fingir tal cosa solo te engañas a ti mismo. Así, ese espíritu inmundo, como una ramera desvergonzada que abandona a su hijo a la puerta de un hombre puro, lo acusa descaradamente de una culpa que no le pertenece. Pero sabe que algo de su acusación se adherirá al espíritu cristiano y forzará la puerta para dejar entrar otra tentación. El fin real de la trama diabólica es asustar al cristiano y quitar las ruedas del carruaje que antes lo llevaba a menudo a la presencia de Dios mediante sus ordenanzas. Al sospechar de su integridad, razona que será mejor apartarse del pueblo de Dios que no unirse a ellos con corazón falso. ¿Tenía la serpiente una piel más suave o una lengua más lisonjera cuando persuadió a Eva a tomar la fruta prohibida que cuando tienta para que no toques ni saborees el fruto que Dios te ha mandado disfrutar de su mano? Pero, amigo cristiano, tienes razón para bendecir a Dios cuando deja que el adversario ensanche hasta aquí su mente malvada y luego te permite caer en la cuenta de esta tragedia que cuestiona tu integridad. ¿No ves quién fue el primero en gritar hipócrita en tu mente? Satanás no soporta verte crecer tan rápido a la imagen de Cristo, de forma que te pone ese tropiezo en el camino de la integridad que te lleva al cielo. Fija los ojos en el autor y consumador de la fe y salta los obstáculos del enemigo. No mordiste el cebo de los otros pecados que Satanás te presentaba. Por eso recurre a importunar tu imaginación con temores de hipocresía. Es su último esfuerzo antes de tener que rendirse contigo. ¿Crees que si tu corazón realmente te engañara, él se molestaría tanto? Nunca envía tropas si no hay un enemigo que le ofende. Las oraciones hipócritas no le molestan más que la ausencia total de ellas. Tampoco es lo bastante bueno como para revelarles a los hipócritas la insinceridad de sus corazones. Al contrario, los ata con esta cadena y se la esconde muy bien, por si su ruido pudiera despertar la conciencia de ellos y les abriera el camino a la liberación. Entonces consuélate, a no ser que la conciencia te dé pruebas bíblicas que condenan tu hipocresía. Trata la acusación del enemigo como una mentira. No será él quien suba al estrado en el juicio de tu vida, ni su testimonio valdrá nada en aquel día.
¿Por qué permites que sus calumnias te perturben ahora?